Volviendo a su palabra con el pastor Mario Villegas. La gran recompensa en el servicio. Veamos nuestra reflexión para hoy en el libro de Lucas capítulo 22, versículos 27 al 30. Porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo, pues, os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. ¡Qué gran recompensa! Los discípulos, como hemos visto, buscaban honores, posiciones, recompensas, pensando que todo estaba en esta tierra. Pero Jesús hoy les dice que ellos van a tener una recompensa, pero que siempre recuerden que Él es el modelo para que lo imitemos todos los que vivimos en este mundo. Él vino para servir, no para que le sirvieran. Y Él merecía que le sirviéramos porque Él es el Rey. Él es Dios en los cielos y vino para servirnos. Esa es la ley que Dios trae a este mundo, a cada ser humano, servir. Pero eso tiene una recompensa cuando lo hacemos sin mirar a quién. Ya nuestro Dios en el libro de Apocalipsis lo inspiró, Apocalipsis 3:21, a Juan. Le dijo, escriba esto, el que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Hay una recompensa, pero nosotros no estamos en esta tierra sirviéndole a Dios o al prójimo por recompensa. Ya aquí en esta tierra comienza la recompensa, porque Dios nos da para que demos y en esa medida nos seguirá dando, para que nos sintamos gozosos de servir como vino Jesús. No a sentarse en una mesa, sino a servir. Esa es la ley. Ese es el motivo por el cual vivimos. Ese podríamos decir que es el propósito de Dios para nosotros. Pero hay una recompensa. Y nuevamente cuando Jesús estuvo en esta tierra, dijo las siguientes palabras en Mateo 19:28. Jesús les dijo, de cierto, os digo, que en la generación cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros también os sentaréis con Él. Todos tenemos ese privilegio un día de estar con Cristo para administrar lo que Él nos va a dar en su santo reino. Bendiciones del Señor y feliz día con Cristo.